La epistemología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, para lo que necesita saber cuáles son sus límites, es decir, que determina el alcance y la validez del conocimiento y utiliza para ello argumentaciones como medio para determinar la validez o invalidez. El concepto de epistemología, tal como lo expliqué anteriormente, comenzó a ser tratado durante el Renacimiento. Algunos de los autores más destacados en este ámbito fueron Popper, Hempel, Kant, Hume, Kant, entre otros. A continuación les hablaré de algunos problemas concebidos por la epistemología. Estos pertenecen a dos grandes grupos. Unos son de carácter general, ya que abarcan la totalidad de las ciencias, y otros son específicos de cada grupo de ciencias. Se refieren a una sola ciencia o a alguna rama determinada de la ciencia. En primer lugar, la epistemología se plantea problemas que se refieren a las relaciones entre las diversas ciencias. Hoy ha cambiado el viejo problema de la clasificación de las ciencias y nadie pretende construir un sistema rígido e inmutable en el que cada ciencia tendría su lugar propio y definido con sus diversos compartimientos. Pero un cuadro de referencia siempre es necesario y lo único que se exige es que sea manejable y abierto y que refleje el estado presente de la ciencia y admita enlaces y reorganizaciones. En segundo lugar, la epistemología se plantea también el problema de las relaciones entre los dos grandes grupos en el que se distribuyen las ciencias. En general, se admite la división entre las ciencias formales, que por una parte está lógica y matemática, y las ciencias de lo real, por otra. En tercer lugar, son también problemas de la epistemología los referidos a los análisis de algunas naciones comunes a todas las ciencias o a la mayoría de ellas. En cuarto lugar, se dan también problemas epistemológicos en las dos maneras de concebir las relaciones entre la parte teórica y la experimental de las ciencias, o, lo que casi es lo mismo, en el significado de las teorías. En quinto lugar, y como primera consecuencia del descenso de la generalización epistemológica hacia el ámbito de cada una de las ciencias, se encuentran los problemas específicos del primer grupo de ciencias, las ciencias formales. La lógica, bajo su nueva forma de lógica simbólica o logística, figura junto a las matemáticas y en estrecha unión con ellas, y ello planteó bajo una nueva forma el problema de las relaciones entre ambas disciplinas. Con la nueva lógica, el problema esencial es saber si las matemáticas se pueden reducir a ella, lo que sería una manera de fundarla. Luego de hablar del concepto de epistemología y los problemas, a continuación veremos lo que postula Popper. La epistemología popperiana aborda el problema de los límites entre la ciencia y la metafísica, y se propone la búsqueda de un llamado criterio de demarcación entre las mismas que permita, de forma tan objetiva como sea posible, es decir, a partir de criterios bajo los cuales se evalúe la teoría, y así distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son. Para Popper, una proposición es científica si puede ser refutable, es decir, susceptible de que en algún momento se puedan plantear ensayos o pruebas para refutarla, independientemente de que salgan airosas o no de estos. En el sistema de Popper se combina la racionalidad con la extrema importancia de la crítica tiene en el desarrollo de nuestro conocimiento. Es por eso que tal sistema fue bautizado como racionalismo crítico. En este, Popper señala que para cada conjetura existe y siempre existirá una refutación, lo que significa que si algo tiene la posibilidad de ser falso, puede ser cierto. Sin embargo, cuando algo no puede ser falso, es tan utópico que nunca podría ser verdadero, ya que para que exista la posibilidad de que sea real, necesita su contraparte de ser falso. Es por eso que él confirma que no se trata de verificar infinitamente una teoría, sino de encontrar algo que la convierta en falsa, haciéndolo lógico y no metodológico. Teniendo en cuenta esto, Kant explica que para que exista ciencia deben existir modelos científicos que expliquen sucesos o verdades y que sean totalmente aplicables a la realidad para que funcionen en la mayoría de los casos. Por este motivo, dejan fuera todas las ciencias sociales, ya que éstas no están metódicamente explicadas por modelos, simplemente se basan en la observación de patrones y fundamentos. El Círculo de Viena fue un organismo científico y filosófico formado por un filósofo austríaco en Viena, Austria, en 1921.
Este movimiento se ocupaba principalmente de la lógica de la ciencia, considerando la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no, y de la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias. La posición filosófica del Círculo de Viena se llamó empirismo lógico, positivismo lógico o neopositivismo. Los temas principales fueron debates en ciencias naturales y sociales, lógica y matemáticas, la modernización del empirismo por la lógica moderna, la búsqueda de un criterio empirista de significado, la crítica de la metafísica y la unificación de las ciencias en la unidad de la ciencia. Él mismo organizó el primer Congreso Internacional de Epistemología en Praga en 1929. En este propusieron utilizar un lenguaje común que debía ser elaborado por la filosofía, basándose en el lenguaje de la física, por ser esta la gran disciplina científica de mayor avances y la que practicaban profesionalmente muchos de los miembros del círculo. En la actualidad, el Círculo de Viena ya no representa un programa de investigación activo, pero influyó fuertemente en el desarrollo de la filosofía analítica y en la historia reciente de la filosofía de la ciencia. Karl Hempel, el cual fue parte del Círculo de Viena, fue una figura clave para la epistemología del siglo XX, ya que desarrolló varios conceptos que encararon una explicación científica de la naturaleza. Durante la primera parte del siglo tuvo una fuerte hegemonía filosófica. Esto quiere decir que hizo un cambio en la visión de la naturaleza y lo impuso. Por esto es considerado como una figura central para el empirismo lógico. Por otro lado, Karl Hempel, en sus estudios sobre la lógica de la confirmación, se ocupó de analizar el problema de las paradojas de la confirmación, sobre la que concluyó que solo tenían un carácter aparente. La noción de confirmación es un concepto epistemológico, lo que no debe perderse de vista nunca. Se refiere, en principio, al apoyo que la evidencia o los datos o las observaciones le otorgan a una hipótesis. Sin embargo, para Hempel, la conformación no es un concepto semántico, referido a una relación entre objetos o entidades y oraciones, sino que es una relación entre enunciados conforme con la visión clásica. Thomas Kuhn fue un filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por el cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Kuhn tenía un método, y era el análisis social en la historia a través de la comprensión de las épocas y sus teorías, analizando cómo se relacionan esas mismas. Es decir, no importa saber que la teoría geocéntrica tiene valor en el mundo actual, ni mucho menos, si nos parece ilógico, cosa que se podría aplicar en la teología. Lo único que importa es la validez científica en su época, no su validez científica actual. El cambio de paradigma no es necesariamente evolutivo, a veces divide una ciencia en varias. Kuhn incorporó conceptos como paradigma, que es el modelo de trabajo o patrón compartido por una comunidad científica cuyos miembros están de acuerdo en qué es un problema legítimo y cuál es la solución legítima del problema, por lo que se comparten conceptos básicos, procedimientos, etc. También habla de conceptos como ciencia inmadura, que tiene una escuela o escuelas y se caracteriza porque trata de dar explicación a un aspecto fundamental de su teoría. Ciencia normal, hace una investigación basada en una o más realidades científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo y como fundamento para su práctica posterior. Crisis científica. Sucede cuando en la ciencia normal aparecen errores o contradicciones en su modelo científico que no pueden explicar. Revolución científica se genera por la aparición de un nuevo paradigma, que suplanta a otro de manera que los científicos se vuelven hacia atrás y crean teorías que la puedan explicar, mientras que otros tratan de resolverlo con nuevas teorías. Ciencia revolucionaria. Se inicia con el conjunto de problemas sin solución que se diferencian del paradigma actual. Estas producen crisis que ocasionan el aumento de la creación de otros paradigmas y que posteriormente, mediante un consenso científico, se reducirán a uno solo que dará inicio a la ciencia normal hasta que se repita el ciclo. El objetivo de la filosofía de Kant era mostrarle al mundo que la ciencia no es solamente un contraste entre las teorías y la realidad, sino que existen otros factores de los distintos paradigmas como el debate, diálogo, luchas y tensiones entre los mismos. También da a entender que la ciencia como tal no puede trascender, ya que solo lo hizo en las fases de la ciencia normal, y que ahora en la actualidad solo son rupturas de esa continuidad.
David Hume nació en 1711. Fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Estudió la carrera de Derecho, pero terminó perdiendo el interés y retirándose. Fue a Francia y escribió su primer texto, pero el mismo fue un rotundo fracaso. Regresó a Edimburgo y escribió más textos que fueron un éxito. Tuvo muchos trabajos en la política y después volvió a Francia como embajador. Escribió un libro llamado Investigación sobre el entendimiento humano, publicado en 1748, en el cual propuso una teoría del conocimiento humano que limitaba a este al material proporcionado por la experiencia. Y siendo un gran representante de la Ilustración, basó sus teorías éticas y políticas en un pensamiento profundamente liberal. Según él, el conocimiento es humano, de un ser más sensible que racional, y provenía del conjunto de las impresiones y de las ideas. Las impresiones son datos directos e inmediatos derivados de la experiencia sensorial, y las ideas son recuerdos de estas impresiones. Es decir, las impresiones eran la manera de captar el mundo a través de los sentidos, y las ideas eran las que nuestro pensamiento realizaba con esas impresiones. Immanuel Kant fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, se trata del último pensador de la modernidad, anterior a la filosofía contemporánea, que comienza en 1831 tras la muerte del pensador Hegel. Sacar la materia de las flores del campo y transformarla con la propia capacidad como las abejas. Esta, metafóricamente, será la concepción del gran ilustrado Kant. Para él, ni la posición relacionista ni la empirista explica la realidad de los enunciados de la física newtoniana. Es preciso superar ambas posiciones. El conocimiento humano es resultado de la interacción entre experiencia y razón. La experiencia es imprescindible, aporta datos, elementos materiales y la razón estructura estos datos, los hace inteligibles, los interpreta. Razón y experiencia encajan en el proceso de conocimiento. Así, en la epistemología de Kant, el hombre no es un receptor pasivo de los estímulos que provienen del mundo, sino un interpretador activo. Nuestro conocimiento está determinado por unas estructuras a priori. No conocemos nunca las cosas tal y como son en sí mismas. Nosotros conocemos las cosas mediatizadas por nuestro sistema de conocimiento. No vemos el mundo, vemos nuestro mundo. Nos proyectamos en nuestro conocimiento de las cosas. Las características que el sentido común atribuye a la realidad misma, Kant las atribuye a la estructura cognitiva del hombre. En cierto modo, el espectador, con sus a priori, condiciona el espectáculo en el mismo momento que la observación. ¿Qué es lo que aporta o produce la propia facultad de conocer? ¿Cuáles son nuestros a priori? Kant, en la crítica de la razón pura, explora nuestras capacidades mentales de conocimiento, la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad, la capacidad de ser afectados por estímulos del mundo que nos rodea, organiza estos estímulos mediante dos formas, el espacio y el tiempo. Así, por ejemplo, gracias a la sensibilidad, un profesor se da cuenta de que hoy, tiempo, faltan 5 alumnos en clase, espacio. El entendimiento nos permite entender lo percibido por la sensibilidad merced a sus categorías, sus elementos formales y a priori, especialmente gracias a la categoría de causalidad. Así, siguiendo con el ejemplo, el profesor, que se da cuenta de la ausencia de 5 alumnos, entiende la situación cuando se entera de que después hay un examen. La razón, la capacidad sintética más potente del hombre, pretende, con sus ideas a priori, alcanzar una visión final del hombre y su mundo. Pretende alcanzar todo aquello que es incondicionado. Así, retomando el ejemplo, el profesor razona que se tendría que modificar el horario. Cuando hay exámenes, no se tiene que hacer clase. Pero aquí empieza el desacuerdo entre profesores. Yendo más allá de este ejemplo, Kant concluye que es la razón humana la que construye las grandes especulaciones metafísicas explicativas de la realidad, pero son especulaciones que sobrepasan la experiencia. Imre Lakatos nace en Hungría el 9 de noviembre de 1912 y fallece en Inglaterra, Londres, el 2 de febrero de 1974. En Hungría estudió física y astronomía. Sin embargo, durante las purgas estalísticas de 1950 fue detenido y pasó 6 años en la cárcel, de donde finalmente escapó a Inglaterra, en donde vivió el resto de su vida. En Londres fue discípulo de Popper y su sucesor,
Al retirarse de su cátedra de lógica y método científico en la Escuela Económica de Londres, Lakatos murió a los 52 años de edad en Londres. Lakatos recoge ciertos aspectos de la teoría de Thomas Kuhn, entre ellos la importancia de la historia de la ciencia para la filosofía de la ciencia. Lakatos cuestiona a Popper, pues la historia de la ciencia muestra que los científicos no utilizan la falsación como criterio para descartar teorías enteras, como Popper defendía, sino para hacer que éstas se desarrollen y perfeccionen. Y por otra parte, la confirmación de los supuestos científicos también es necesaria, según Lakatos, pues nos permite mantenerlos vigentes. La propuesta de Lakatos surge dentro de una perspectiva epistemológica popperiana y comparte con esta los siguientes supuestos: el carácter que puede fallar todo conocimiento, la importancia de establecer un límite entre la ciencia y no ciencia, el desarrollo del conocimiento como problema central de la epistemología, el carácter autónomo y el compromiso con un método semánticamente neutral para comparar sistemas conceptuales distintos. Sin embargo, la influencia de las tesis de Kuhn aparta esta propuesta metodológica de la de Popper en aspectos centrales. En este sentido, Lakatos pretendía brindar una reconstrucción de la historia de la ciencia que maximizara el papel de la racionalidad. Por ese motivo, con el propósito de subsanar las deficiencias del falsacionismo ingenuo, desarrolló una versión más refinada, que la denominó falsacionismo sofisticado. A pesar de que Lakatos incorporó las aportaciones de distintas corrientes filosóficas a su propia doctrina, prefería considerarla fundamentalmente heredera de las ideas de Popper, y tal como Popper es racionalista y objetivista, y desde esa posición intenta superar las críticas al falsacionismo. Imre Lakatos propone su modelo con el propósito de reconstruir la historia de la ciencia como un progreso racional. Por eso es que su modelo tiene un doble objetivo: servir como instrumento para la evaluación del carácter científico y racional de los sistemas conceptuales, y como herramienta para la reconstrucción histórica del cambio y desarrollo de dichos sistemas. A pesar de las críticas que Imre Lakatos le plantea al tipo de falsacionismo que él denomina ingenuo, su propósito es aumentar el conocimiento de aquel y profundizar en la beta que Popper deja abierta, haciéndose cargo, al mismo tiempo, de las objeciones historiográficas de Kuhn y del propio Feyerabend. Lakatos comparte con Feyerabend gran parte de sus temores, pero difiere de él en que aún cree que es posible recomponer la racionalidad científica y pensar un criterio de evaluación de los progresos de la investigación científica.